Probablemente estés familiarizado con muchos castigos diferentes, desde la detención hasta la cárcel. Es posible que incluso hayas oído hablar de sentencias históricas alocadas como colgar, quemar y apedrear. Pero a pesar de lo terribles que eran, los humanos a lo largo de la historia han ideado formas aún más retorcidas y terribles de castigar a los presuntos malhechores. Desde toros humeantes hasta buffets de insectos, estos son algunos de los peores castigos en la historia de la humanidad. Saqueo de Roma. ¿Alguna vez has estado en un lugar estrecho con alguien que no te gusta? ¿Quizás compartiste un ascensor con ese molesto compañero de trabajo? Bueno, siempre podría ser peor. Ese molesto compañero de trabajo también podría ser una serpiente venenosa y enojada. La antigua poena culei romana o castigo del saco consistía en colocar a la víctima en un gran saco de lona. En este punto un perro, un gato, un mono, un gallo y una serpiente también serían arrojados al saco, antes de que el saco mismo fuera arrojado al río. La idea detrás de esto era que a medida que el saco se llenaba lentamente de agua, los animales asustados y agresivos del interior se destrozarían entre sí, y la desafortunada víctima quedaría atrapada en el medio. Los animales exactos arrojados al saco variaban de un castigo a otro. Después de todo, ¿por qué desperdiciar un mono perfectamente bueno cuando podrías usar un gallo extra? Este desagradable castigo se imponía con mayor frecuencia a los acusados de parricidio, que es el delito de matar a uno de tus padres. No estoy exactamente seguro de por qué matar a tus padres te daría un tiempo fuera en el saco de peligro. No parece un castigo especialmente irónico o apropiado. Quizás es más divertido si hablas latín. De cualquier manera, este castigo insano pasó de moda en el siglo III después de Cristo en Roma, solo para ser restablecido por el emperador Justiniano 200 años después, donde permaneció en uso durante otros 400 años. Definitivamente redefine el significado de conseguir el saco. Reseñas del escafismo. Si te dijeron que ibas a experimentar los botes en la antigua Persia, es posible que esperes un viaje agradable descansando a lo largo del río Karun, comiendo perezosamente los dátiles. En realidad te espera una de las experiencias más repugnantes que puedas imaginar. Ideado en el siglo V a.C., el escafismo, también conocido como los botes, era un castigo que empezaba dulce, literalmente. La víctima fue alimentada con una gran cantidad de miel dulce y leche o crema. Sin embargo, las cosas se pusieron considerablemente menos cómodas después de eso. Si la víctima tenía suerte, la amarrarían dentro de un bote. Si no, sería colocada dentro de un bote antes de colocar otro bote volcado encima de ella, de modo que sus brazos, piernas y cabeza sobresalieran. Luego los botes serían empujados a un lago o pantano, y aquí es donde las cosas se ponen feas. La mezcla enfermiza de leche y miel eventualmente haría que la víctima vomitaría o aliviara sus intestinos. Además de ser asqueroso y causar deshidratación, el contenido azucarado de las excreciones de la víctima también atraería insectos increíblemente rápido. Durante los días siguientes, la víctima moriría de hambre lentamente, mientras su cuerpo era consumido dentro del bote por moscas, gusanos y cualquier otra horrible criatura del pantano que puedas imaginar. Si hubieras hecho algo realmente malo, tu bote sería volcado a tierra para que pudiera ser alimentado a la fuerza con más leche y miel para prolongar este proceso aún más. Plutarco, un ensayista griego, registró un caso en el que un soldado persa mató a un noble y sobrevivió 17 días de escafismo antes de sucumbir a su castigo. Vaya, y pensé que una hora de detención después de la escuela era una sentencia cruel. Ratas. A lo largo de la historia de la humanidad, donde quiera que la gente se haya reunido en grandes cantidades, las ratas las han seguido, viviendo en nuestras casas sin pagar alquiler y comiendo nuestra deliciosa basura. Es justo que las pongamos a trabajar. En los tiempos modernos, las ratas se emplean principalmente como sujetos de prueba en la investigación científica, pero si retrocedemos unos cientos de años, estas plagas perniciosas eran proliferadoras del dolor. En el siglo XVII, los holandeses colocaban una rata en el abdomen de un prisionero antes de asegurar una olla o media jaula sobre la rata. Luego la olla se calentaba y la rata, ansiosa por escapar, comenzaba a escarbar a través de la piel del prisionero. Por supuesto, esta no es la única forma en que los humanos hemos utilizado ratas para lastimarnos unos a otros. De todos los lugares horribles en los que podrías terminar en la Inglaterra medieval, la Torre de Londres tenía que ser el peor. La prisión infamemente espantosa hizo uso de una mazmorra especial para ratas que, lamento decirlo, no era para encarcelar ratas criminales.
Las aguas del cercano río Támesis a menudo se levantaban bajo la lluvia y arrastraban a las ratas de la ciudad a la mazmorra, donde asustaban e incluso mordisqueaban a los prisioneros encadenados. Casi al mismo tiempo en Alemania las ratas se privaban de alimento y luego se colocaban en una jaula, que luego se sujetaba alrededor del cuello de las víctimas. Estoy seguro de que puedes imaginar lo que hicieron las ratas hambrientas luego. ¡Auch! Bueno, entre ser comido vivo por ratas y ser comido vivo por insectos, ¿cuál crees que es el peor castigo? Si son las ratas, presiona el botón de suscripción, y si son los insectos, presiona el botón de me gusta. ¿Todo listo? Excelente. Ahora, ¿qué horror tenemos por aquí? ¡Qué gota! Tomemos un descanso del daño físico por un momento para hablar sobre la tortura psicológica. Y no me refiero a ver un episodio moderno de Los Simpsons. La tortura china con agua es una forma de castigo e interrogatorio que consiste en sujetar los brazos y las piernas de alguien antes de colocarle un balde lleno de agua sobre la cabeza. El balde tiene un pequeño orificio del tamaño de un alfiler en el fondo que gotea agua sobre la víctima a intervalos regulares. La víctima suele colocarse de manera que las gotas le den en la frente que, junto con las yemas de los dedos, es una de las zonas más sensibles del cuerpo. Si bien esto puede no sonar tan mal al principio, podría durar semanas. A medida que avanza el proceso se vuelve más y más enloquecedor, porque la víctima es incapaz de pensar o concentrarse en otra cosa que no sea el goteo constante. Los pensamientos se vuelven incoherentes, otras sensaciones se desvanecen. En algunos casos se le decía a la víctima que el agua contenía veneno que deterioraría su mente con el tiempo, lo que agravaría los sentimientos de ansiedad y paranoia. Con toda probabilidad, los chinos están recibiendo críticas inmerecidas como pioneros de este castigo, ya que su uso se documentó por primera vez en Italia. A fines del siglo XV, Hipólito de Marsella escribió que el castigo se inspiró en la forma en que el agua natural erosionaba lentamente las piedras con el tiempo. Se cree que la palabra chino se agregó simplemente para que pareciera exótico y misterioso, como el equivalente antiguo de Smart Water. Desde entonces se ha utilizado en todo el mundo, desde la Guerra Civil estadounidense hasta los inquisidores españoles en el siglo XVI, quienes también experimentaron con el consumo forzado de alcohol como castigo. Bueno, al menos no tenían acceso a agua con gas. Luz blanca. Nuestro próximo castigo se conoce como tortura blanca, o a veces terror blanco, que casualmente así es como me llaman los dueños de mi buffet chino local de todo lo que puedas comer. Sin embargo, para comprender el terror blanco, primero debemos comprender el confinamiento solitario. El confinamiento solitario es una especie de castigo que se usa con frecuencia contra los presos en la actualidad, y consiste en colocarlos en una pequeña celda sin contacto ni actividades humanas. En los Estados Unidos, el confinamiento solitario se usa para reprender comportamientos tan importantes como iniciar peleas, pero también menores como tener rollos de papel higiénico adicionales en la celda. La mayoría de las celdas solitarias tienen un tamaño de solo unos 2 por 3 metros aproximadamente, más pequeñas que un auto estándar. Ten en cuenta que este encarcelamiento puede durar días, semanas o meses, lo que resulta en una angustia extrema y daño psicológico. Debido a que los humanos son animales sociales por naturaleza, nuestros cerebros a menudo inventan estímulos cuando se ven privados de ellos. Se sabe que el confinamiento solitario prolongado provoca alucinaciones, paranoia, depresión, pesadillas, disociación de tu cuerpo e incluso dolor físico y náuseas. Un recluso en solitario durante 23 días dijo una vez: "Una noche escuché a alguien gritar a lo lejos. Luego me di cuenta de que era yo". Aunque es difícil de imaginar, en realidad existe una versión aún más extrema del confinamiento solitario, el terror blanco. La víctima se coloca dentro de una habitación blanca brillante. Todo en la habitación es blanco y no reflectante, desde la cama hasta el inodoro e incluso la ropa de la víctima. Las luces brillantes se colocan de tal manera que eliminan la mayor cantidad de sombras posibles y hacen que la víctima se sienta como si estuviera atrapada en un vacío blanco. Incluso la hora de la comida no es un escape de la blancura que los rodea, ya que son alimentados con arroz blanco de tazones blancos que se desliza silenciosamente a través de una escotilla en la puerta blanca. Estas comidas ocurren en momentos aleatorios, por lo que la víctima no puede calcular cuánto tiempo ha pasado desde su encarcelamiento. En la sala blanca es difícil saber si han pasado días o semanas desde su última conversación. Y el silencio es otra parte horrible de este castigo. La única forma en que los presos pueden comunicarse con los guardias es deslizar una hoja de papel blanco debajo de la puerta. Pero aún así los guardias deben usar zapatos acolchados que no produzcan ningún ruido al caminar. Los efectos de la habitación blanca son la privación total y abrumadora de todo,
excepto de la propia mente, que se deteriora rápidamente. Se dice que solo 15 minutos en la sala blanca provocan sentimientos de paranoia y anedonia, la incapacidad de sentir felicidad. La tortura blanca supuestamente fue inventada por la CIA en la década de 1970 para su uso contra el Viet Cong. Irán todavía usa la tortura blanca hoy, y un detenido lo expresó así: después de 3 días quería palabras, cualquier cosa, incluso maldiciones, incluso interrogatorios. Teniendo en cuenta que no puedo aguantar 5 minutos sin mirar mi teléfono, odio pensar lo rápido que me desvanecería. Advertencia de plumas severas. Si alguna vez has visto una caricatura antigua, es posible que estés familiarizado con la práctica de alquitranar y emplumar. Este antiguo castigo consistía en untar a la víctima con alquitrán caliente antes de arrojar una bolsa de plumas sobre ella, haciéndola parecer un pollo gigante. El oscuro castigo fue utilizado por primera vez en el siglo XII por capitanes de mar como una forma de castigar a los ladrones en la marina inglesa. Siglos más tarde, en la década de 1760, fue redescubierto por los estadounidenses coloniales y se convirtió en una forma favorita de justicia popular, generalmente empleada contra personas que simplemente habían ofendido la sensibilidad de una comunidad. A diferencia de otros castigos discutidos hoy, el alquitrán y el emplumado no tenían la intención de terminar con la vida de la víctima, sino de herirla y humillarla. El alquitrán de pino se usaba a menudo ya que tiene un punto de fusión relativamente bajo de alrededor de 54 grados Celsius. Esto significa que el alquitrán se vuelve viscoso y pegajoso mucho antes de que se vuelva letalmente caliente, pero también estaría lo suficientemente caliente como para causar quemaduras y ampollas. Estas ampollas tenían el riesgo de infectarse y causar problemas peores en el futuro, pero también servían como un indicador visual de que había sido castigado mucho después de haberse desemplumado. El alquitranado y el emplumado a menudo se llevaban a cabo en un foro público antes de que la víctima fuera paseada por las calles, donde los espectadores podían burlarse de ella. El desempoderamiento, la humillación y el dolor eran los objetivos últimos de este castigo. Aunque la práctica pasó de moda como castigo oficial obligatorio del Estado, resulta que es bastante difícil poner un límite a la justicia. En Estados Unidos hay informes de hombres que se negaron a servir en la Primera Guerra Mundial al practicarles este castigo en las calles. El castigo incluso apareció en 2007 en Irlanda, donde alguien que traficaba sustancias ilícitas fue atado a un poste de luz antes de ser emplumado por los vigilantes. Mejor no me pongo en el lado malo. Nunca me he visto bien con las chaquetas de plumas. Un elefante nunca perdona. Tienes que sentirte mal por los elefantes. Todo lo que realmente quieren hacer es relajarse junto a sus amigos. Pero debido a que son tan grandes y de aspecto extraño, los humanos los han usado para todo. Desde espectáculos hasta armas de guerra, e incluso para ejecuciones. El empleo más infame y conocido de los verdugos de elefantes proviene de la India medieval, y se conocía como Gunga Rao. Si consideras que un elefante asiático normalmente pesa alrededor de unas 4 toneladas, tanto como 9 pianos de cola, no lleva mucho tiempo descubrir cómo podrían usarse para terminar con una vida. El Gunga Rao involucró a la víctima colocando su cabeza en una estaca de madera mientras un elefante marchaba lentamente hacia ellos, antes de aplastarlo con sus enormes pies. El Gunga Rao no fue empleado de manera conservadora y fue el castigo elegido para todo, desde robo hasta evasión de impuestos. Esta es quizás la razón por la que capturó la imaginación de los viajeros medievales a la India, aunque las ejecuciones de elefantes en realidad se remontan a la era clásica. Fueron empleados en la antigua Roma, Cartago y Macedonia. En un caso después de la muerte de Alejandro Magno, el regente macedonio Pérdica sentenció a docenas de insurrectos a un fuerte pisoteo. Y si bien este simple aplastamiento fue devastadoramente efectivo, ha habido otras formas más creativas de castigos paquidérmicos en todo el mundo. En Tailandia los elefantes arrojaban a sus víctimas como muñecos de trapo con sus poderosas trompas, mientras que en Sri Lanka eran condenados con sus amenazadores colmillos. El viajero marroquí Ibn Battuta escribió sobre un incidente de Gunga Rao en el que los elefantes llevaban instrumentos afilados en las patas y colmillos para ayudar en la ejecución. Lo que realmente me parece una exageración, literalmente. Una carga de toro humeante. Si alguna vez has tenido que usar el transporte público en un día caluroso, es posible que tengas una idea de cómo será el próximo castigo. El rey Falaris gobernó lo que ahora es Sicilia entre 554 y 570 a.C. y era conocido por sus tendencias crueles y potencialmente incluso caníbales. La historia cuenta que estaba ansioso por crear un nuevo y nauseabundo dispositivo de tortura. Para hacerlo encargó al único tipo en la ciudad más loco que él,
un inventor llamado Perillos, quien creó el toro de bronce. El dispositivo era una estatua de bronce de un toro con un interior hueco y grande. La víctima debía ser colgada dentro de la estatua oscura y estrecha antes de que encendieran un fuego debajo. A medida que la estatua se calentaba lentamente, la víctima se cocinaba viva por dentro. Ahora, si eso no fuera lo suficiente para advertirte que Perillos era todo un sádico serio, considera el hecho de que las fosas nasales del toro estaban conectadas al interior de la estatua. Eso significaba que mientras la víctima forcejeaba, sus gritos reverberarían fuera de la estatua, imitando los gritos de un toro furioso. Incluso Falaris, el rey tirano infamemente cruel, echó un vistazo al toro de bronce y dijo: esto está un poco fuera de control, amigo. Como castigo básicamente por hacer lo que se le pidió, Falaris hizo sepultar a Perillos dentro de su propia creación y encendió un fuego debajo. Después de reírse un poco, Falaris dejó salir a Perillos, aparentemente asegurándole que todo era solo una broma. Cambiando de opinión una vez más, Falaris hizo que arrojaran a Perillos por un precipicio. Estamos hablando de ser todo un indeciso. Y según algunos relatos, Falaris más tarde fue quemado vivo en el mismo toro de bronce que encargó durante un levantamiento. Entonces, que esto sea una lección para todos los que están mirando. Si inventas un método espantoso de ejecución, no te sorprendas cuando se vuelva en tu contra. Estoy echando humo. Las cosas están a punto de ponerse calientes, porque es hora de hablar de ser hervido vivo. Así es. Desde que la gente descubrió que se podía hervir una zanahoria para hacerla más suave, los terribles tiranos han estado haciendo lo mismo con la gente. Los primeros registros de ebullición letal provienen del emperador Nerón de la antigua Roma, siendo las víctimas principalmente cristianas. En 1531 el rey Enrique VIII de Inglaterra aprobó una ley que decretaba el envenenamiento como delito punible con la ebullición. Esto probablemente se debió a que Henry tenía un miedo aparente al envenenamiento. Y echemos un vistazo a nuestro amigo. No estaba dispuesto a dejar de comer. Poco después de la muerte de Enrique, Eduardo VI prohibió hervir, reconociendo que la Edad Media estaba llegando a su fin y que era hora de reinar en las cosas desagradables. Pero, ¿qué tan desagradable fue? Bueno, podrías llamarlo una muerte que se repliega hacia adentro, empezando por tus extremidades. Esto se debe a que tus brazos y piernas son las partes más expuestas de tu cuerpo y contienen muchas terminaciones nerviosas, por lo que el dolor comienza en los dedos de las manos y los pies y se dispara hacia adentro. Después de esto, tu piel, músculo y grasa comienzan a suavizarse y licuarse por el calor, fusionándose con tu ropa. Este calor hervirá tus órganos por dentro y tu carne por fuera. También es probable que te quedes ciego con bastante rapidez, por lo que estarás dando vueltas en la oscuridad. Si te sumerges en agua que ya está burbujeando, tu cerebro puede hervir dentro de tu cabeza rápidamente, lo cual es extrañamente misericordioso. Si te colocan en un líquido que se calienta lentamente, tu cuerpo intentará adaptarse al cambio de temperatura, lo que realmente prolonga las cosas, haciendo que todo sea más lento y más angustioso. Si tus verdugos saben lo que están haciendo, esto puede llevar minutos o incluso horas, y estarás despierto la mayor parte del tiempo. Tal vez ahora sientas un poco más de simpatía por esas langostas en los tanques de las tiendas de comestibles. Afortunadamente, este castigo no se emplea en ninguna parte del mundo hoy en día, aunque la gente todavía muere accidentalmente hoy en día en aguas termales y accidentes de alcantarillado. En caso de que pensaras que era un destino del pasado. Hora de montar. Aquí hay un hecho para calmar tus nervios. Resulta que muchos de los dispositivos de tortura de aspecto más aterrador de la Edad Media son falsos. Los museos turbios y los estafadores comenzaron a crear dispositivos desagradables en el siglo XVIII, que rápidamente capturaron la imaginación del público. Esto significa que los famosos dispositivos de pesadilla como la doncella de hierro y la pera de la angustia son solo accesorios en lugar de implementos de tortura reales. ¿Se calmaron tus nervios? Bueno, porque este es horrible y real. Presentamos al caballo de madera, también conocido como caballo holandés o burro español. Si los nombres multinacionales no te avisaron, el caballo de madera era un dispositivo de castigo popular en la era medieval. El dispositivo consiste en una larga viga de madera de forma cuadrada sostenida por varias patas como soporte. Una de las esquinas de la viga se colocaría hacia el cielo y la desafortunada víctima se vería obligada a montarse a horcajada sobre la viga. Las esquinas se clavarían incómodamente en la entrepierna de la víctima, así como en los costados de sus piernas. En algunas ocasiones se aplicaban pesos a la víctima para arrastrarla más hacia abajo. Las esquinas de la viga de madera podían ser bastante afiladas, pero no importaba mucho si no lo eran,
porque las víctimas tendrían que montar el caballo durante horas o incluso días seguidos. Aunque el caballo de madera no era letal, era extremadamente doloroso y restringía el flujo de sangre a través de las piernas, lo que podía paralizar a la víctima. Para colmo, el caballo de madera a veces tenía una cabeza y una cola simuladas en cada extremo, y era lo suficientemente largo como para sostener a varias personas. La cuna de Judá era una versión más personal del dispositivo y presentaba un solo pico grande colocado en el asiento de una silla. Estamos hablando de todo un dolor en el... Grotesco e incivilizado como era, el caballo de madera todavía estaba en uso durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El mismo George Washington afirmó que era una excelente manera de extraer información de los prisioneros. Bueno, supongo que es una forma de sacar a alguien de su caballo alto. Dolor en la cabeza. Nuestra próxima historia se refiere a la práctica de iconoclasia. Y no, esa no es la banda de metal formada por los iconos de tu escritorio. La iconoclasia es la destrucción de ídolos, textos y monumentos religiosos, y alrededor del año 720 se extendió por todo el Imperio Bizantino. La creencia era que el segundo mandamiento bíblico prohíbe expresamente la adoración de imágenes e ídolos. Esta ideología continúa de alguna manera hoy en día en el judaísmo y el islam, las otras dos religiones abrahámicas. En este momento, sin embargo, no todos los cristianos temerosos de Dios estaban de acuerdo con la iconoclasia. Resulta que a muchos cristianos del siglo IX les gustaban sus pinturas, ídolos y calcomanías religiosas. Dos de esos anti-iconoclastas eran los hermanos Teófanes y Teodoro, y no tenían miedo de predicar. Fueron tan audaces que incluso buscaron una audiencia con el emperador León V en algún momento de la década de 810, y le pidieron que amablemente se mantuvieran al margen de los asuntos eclesiásticos. Se lo tomó sorprendentemente bien para un emperador evangélico, sentenciando a los hermanos al exilio en una pequeña isla. Cuando Leo fue asesinado en 820 y los hermanos recuperaron su libertad, no pasó mucho antes de que terminaran frente al nuevo emperador Teófanes, quien fue decididamente menos indulgente que el viejo Leo. Sometió a los hermanos a 2 días de tortura, en los que les grabaron en la cabeza con agujas calientes un poema de 12 versos que los insultaba. Ninguno de los hermanos aceptó la iconoclasia, y Teodoro finalmente murió en prisión. Teófanes, sin embargo, solo fue exiliado, y se convirtió en obispo cuando finalmente se restauró la veneración de los íconos. Por sus esfuerzos, ambos hermanos fueron canonizados como santos, Teófanes y Teodoro los marcados. Es curioso que sus imágenes ahora se celebren en el arte religioso todos estos siglos después. ¿Cómo se sentirían al respecto? Bueno, creo que la respuesta estaría escrita en sus caras. Apagón total. Si eres como yo, es muy probable que hayas intentado ponerte en forma solo para regresar al sofá después de una sola sentadilla. Este ejercicio ya apesta. ¿Te imaginas haciéndolo durante horas en completa oscuridad? Esta es la idea detrás de la caja negra. Este método de castigo e interrogatorio fue utilizado por la CIA durante la guerra contra el terrorismo. Si bien el ex ejecutivo de la CIA, Buzzy Krongard, e incluso el presidente Obama han admitido que Estados Unidos comete torturas, algunos todavía prefieren el término interrogatorio mejorado. La caja negra es una pequeña caja que apenas es lo suficientemente grande como para que quepa un ser humano agachado en su interior. ¿Recuerdas lo horrible y deshumanizante que sonaba el confinamiento solitario? Bueno, la caja negra es la versión más extrema imaginable, encerrando a una persona en el espacio más oscuro y estrecho posible. Para causar estrés, los sonidos agudos de los niños que lloran a veces se reproducen dentro de la caja. En 2015, un periodista de la BBC se sometió a una demostración de la caja negra, pero después de 15 minutos exigió que lo dejaran salir. Las personas menos afortunadas se han visto obligadas a entrar en cajas de menos de 53 centímetros de ancho, 76 centímetros de profundidad y casi 80 centímetros de alto, que es más pequeña que algunas jaulas para perros y está inquietamente representada en sus dibujos. Algunos han pasado hasta 250 horas en esta caja, eso es más de 10 días. En un caso particularmente despreciable, los captores descubrieron que su víctima le tenía miedo a los insectos, así que vertieron cucarachas vivas en la caja negra mientras la víctima estaba adentro, dejándolas gatear sobre su cuerpo durante horas. Nunca pensé que diría esto, pero de repente, ser hervido vivo ya no suena tan mal. Bueno, aquí lo tenemos, algunos de los castigos más escalofriantes que la humanidad alguna vez haya inventado. ¿Cuál te pareció el peor? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.